En largo tiempo de la historia romana, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Marco Licinio Craso. Imagina una ciudad vibrante, donde las calles están llenas de mercaderes, soldados y filósofos, y donde el poder y la riqueza son las llaves que abren todas las puertas. En medio de este bullicio se alza la figura imponente de Craso, un hombre cuya fortuna superaba incluso a la de los más acaudalados emperadores. Su riqueza era tan legendaria que su nombre se convirtió en sinónimo de opulencia. Pero, ¿cómo logró amasar tal fortuna en una era de constantes guerras y cambios políticos? ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida para aplicarlas en nuestro mundo moderno? La Roma antigua no solo fue el escenario de batallas épicas y conspiraciones políticas, también fue un caldo de cultivo para oportunidades sin precedentes. Era una época en la que el ingenio y la audacia podían catapultar a un individuo desde la obscuridad hasta la cúspide del poder. Craso, con su astucia y determinación, navegó por las turbulentas aguas de la política romana y aprovechó cada crisis para fortalecer su posición. Hoy, en un mundo que enfrenta desafíos económicos y sociales, la historia de Craso resuena más que nunca. Su capacidad para convertir la adversidad en oportunidad y su visión para detectar necesidades no satisfechas ofrecen valiosas enseñanzas. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos cómo este magnate romano construyó su imperio y cómo sus estrategias pueden inspirarnos a forjar nuestro propio camino hacia el éxito. Capítulo 1. Los inicios humildes, de Marco Licinio Craso. Marco Licinio Craso no nació en la abundancia que más tarde llegaría a conocer. Proveniente de una familia noble, pero no excesivamente rica, sus primeros años estuvieron marcados por la moderación y, en ocasiones, por la adversidad. Su padre, Publio Licinio Craso, fue un cónsul respetado, pero la fortuna familiar no era extraordinaria. Sin embargo, fue en estos inicios modestos donde Craso cultivó la ambición y el deseo de superación que definirían su vida. La Roma de su juventud era un hervidero de conflictos políticos y sociales. Las guerras civiles entre marianos y silanos habían sumido a la República en el caos. Cuando Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila luchaban por el control, las propiedades y las vidas podían cambiar en un instante. La familia de Craso se vio directamente afectada. Tras el ascenso de los marianos, su padre y su hermano mayor fueron perseguidos y terminaron sus días trágicamente. Craso, apenas escapando con su vida, huyó a Hispania para refugiarse. Pero fue precisamente en este exilio forzado donde comenzó a gestarse su determinación inquebrantable. En lugar de resignarse a su suerte, Craso reunió un pequeño ejército privado entre sus aliados y clientes en Hispania. Demostró habilidades militares y de liderazgo, consolidando un grupo leal que le serviría en sus futuros emprendimientos. Cuando Sila finalmente derrotó a los marianos y regresó a Roma como dictador, Craso vio una oportunidad dorada. Regresó a la ciudad y se puso al servicio de Sila, participando en las proscripciones que confiscaban las propiedades de los enemigos políticos. Aunque este periodo fue oscuro y sangriento, Craso utilizó las circunstancias a su favor, adquiriendo propiedades a precios irrisorios y comenzando a construir su vasto patrimonio. Lección moderna: aprovechar la adversidad como una oportunidad. La historia de los inicios de Craso nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay oportunidades esperando ser descubiertas. En lugar de sucumbir ante la adversidad, Craso adaptó su estrategia, aprovechó las circunstancias y comenzó a forjar su propio destino. En el mundo actual, donde las crisis económicas y sociales pueden parecer abrumadoras, es esencial adoptar una mentalidad similar. Identificar nichos, adaptarse rápidamente y estar dispuesto a tomar riesgos calculados puede convertir desafíos en escalones
hacia el éxito. Capítulo 2. Craso y el mercado inmobiliario. La Roma antigua era una ciudad propensa a los incendios. Construida en gran parte con madera y con calles estrechas, los fuegos podían devastar barrios enteros en cuestión de horas. Mientras muchos veían en estos desastres una tragedia, Marco Licinio Craso vio una oportunidad sin precedentes para expandir su riqueza. Craso desarrolló una estrategia ingeniosa y, a los ojos de algunos, moralmente cuestionable. Cuando un incendio estallaba, él y su equipo se apresuraban al lugar, no para apagar el fuego, sino para negociar. Ofrecía comprar las propiedades en llamas, así como las vecinas en riesgo, a precios extremadamente bajos. Los propietarios, desesperados por salvar al menos algo de sus pérdidas, a menudo aceptaban sus ofertas. Una vez adquiridas, Craso desplegaba a su propio equipo de bomberos privados para extinguir el fuego y comenzar la reconstrucción. Esta práctica le permitió adquirir vastas extensiones de propiedades en Roma a fracciones de su valor real. No solo reconstruía las estructuras, sino que mejoraba su calidad, aumentando su valor y generando ingresos a través de alquileres o ventas posteriores. Su cartera inmobiliaria creció exponencialmente, consolidándolo como uno de los mayores terratenientes de la ciudad. Pero su estrategia no se limitaba a los incendios. Craso también aprovechó las crisis políticas y económicas. Durante las proscripciones de Sila, muchas propiedades fueron confiscadas y vendidas a precios bajos. Craso, con liquidez y conexiones políticas, pudo adquirir estas propiedades en masa. Entendía que los bienes raíces eran una inversión tangible y duradera, una base sólida para su creciente fortuna. Lección moderna: invertir en tiempos de incertidumbre. La audacia de Craso en el mercado inmobiliario nos muestra el valor de invertir cuando otros temen hacerlo. En épocas de crisis económica, los activos a menudo se deprecian, pero también presentan oportunidades únicas para aquellos dispuestos a asumir riesgos calculados. Hoy en día, inversores exitosos como Warren Buffett han adoptado principios similares, comprando cuando el mercado está a la baja y otros venden por pánico. La clave está en identificar el valor subyacente y tener la visión a largo plazo para capitalizar cuando las condiciones mejoren. Capítulo 3. La influencia de las relaciones políticas. En la compleja arena política de Roma, las alianzas y conexiones eran tan valiosas como el oro. Marco Licinio Craso comprendió profundamente el poder del networking y cómo las relaciones estratégicas podían amplificar su influencia y riqueza. Una de las asociaciones más notables de Craso fue con Julio César, quien en ese momento era un político ambicioso en ascenso. Craso vio potencial en César y decidió apoyarlo financieramente. Le proporcionó fondos para pagar deudas y financiar campañas políticas, ganando así su lealtad y asegurando un aliado poderoso en el Senado. Esta relación no solo le otorgó influencia política directa, sino que también le abrió puertas a oportunidades comerciales y militares. Craso también formó parte del primer triunvirato, una alianza política informal con César y Pompeyo, dos de las figuras más influyentes de Roma. Aunque cada uno tenía sus propias ambiciones, juntos podían dominar la escena política y contrarrestar la influencia del Senado. Esta coalición permitió a Craso impulsar leyes y decisiones que favorecían sus intereses comerciales y personales. Pero sus relaciones no se limitaban a las altas esferas. Craso era conocido por su habilidad para conectar con individuos de todos los estratos sociales. Mantuvo una amplia red de clientes y protegidos, personas que dependían de su apoyo financiero y político. A cambio, estos individuos le ofrecían lealtad y servicios, expandiendo aún más su alcance e influencia. Lección moderna: la importancia de cultivar relaciones estratégicas. La trayectoria de Craso destaca la importancia de construir y mantener relaciones sólidas.
En el mundo empresarial actual, el networking es esencial para el crecimiento y el éxito. Las conexiones pueden abrir puertas a nuevas oportunidades, asociaciones y mercados. Invertir tiempo en construir relaciones genuinas basadas en confianza y beneficio mutuo puede ser tan valioso como cualquier inversión financiera, ya sea en política, negocios o cualquier otro campo. Rodearse de personas que comparten objetivos y visiones similares puede amplificar significativamente el impacto de nuestras acciones. Capítulo 4. La creación de un imperio de servicios. La visión empresarial de Marco Licinio Craso iba más allá de la simple adquisición de propiedades. Identificaba necesidades críticas en la sociedad romana y las convertía en oportunidades lucrativas. Uno de sus movimientos más innovadores fue el desarrollo de su propio cuerpo de bomberos privados, una institución que capitalizó sobre una grave deficiencia en la infraestructura pública de Roma. En una ciudad donde los incendios eran comunes y devastadores, sorprendentemente no existía un servicio público de bomberos. Craso aprovechó esta brecha creando su propio equipo de bomberos, compuesto por cientos de esclavos entrenados específicamente para combatir incendios. Sin embargo, su servicio no era altruista. Cuando estallaba un incendio, sus bomberos no actuaban de inmediato. Primero, Craso negociaba con los propietarios de las edificaciones en llamas, ofreciendo comprar sus propiedades a precios irrisorios. Solo después de cerrar el trato, ordenaba a sus hombres apagar el fuego. Esta táctica, aunque cuestionable éticamente, le permitió acumular aún más propiedades y consolidar su control sobre servicios esenciales. Pero su imperio de servicios no se detuvo ahí. Craso también estableció empresas constructoras que reconstruían las estructuras dañadas, empleando a sus propios esclavos y reduciendo costos. De esta manera, controlaba todo el ciclo, desde la adquisición de la propiedad dañada hasta su reconstrucción y posterior explotación. Además, Craso incursionó en otros sectores, como la minería y la explotación de canteras, asegurando el suministro de materiales necesarios para sus proyectos de construcción. Esta integración vertical le permitió maximizar ganancias y minimizar dependencias externas. Lección moderna: detectar y cubrir necesidades no satisfechas en el mercado. La estrategia de Craso nos enseña el valor de identificar lagunas en el mercado y ofrecer soluciones innovadoras. En el mundo actual, emprendedores exitosos son aquellos que detectan necesidades no satisfechas y crean productos o servicios que las abordan. Empresas como Uber o Airbnb surgieron al identificar ineficiencias en sectores tradicionales y ofrecer alternativas disruptivas. La clave está en observar el entorno, detectar problemas recurrentes y tener la audacia de implementar soluciones que, aunque puedan desafiar el status quo, satisfacen demandas reales de la sociedad. Capítulo 5. El uso de la deuda como herramienta de crecimiento. En el mundo financiero de Roma, la deuda era una espada de doble filo. Mientras que muchos caían bajo su peso, Marco Licinio Craso la convirtió en una poderosa herramienta para expandir su influencia y riqueza. Actuando como prestamista, Craso ofrecía préstamos a miembros de la nobleza y políticos en apuros financieros, pero con condiciones que le aseguraban beneficios a largo plazo. Al prestar dinero a figuras influyentes, Craso no solo obtenía intereses lucrativos, sino que también ganaba poder sobre ellos. Estos deudores, a menudo incapaces de saldar sus deudas de inmediato, se veían obligados a ofrecer favores políticos o comerciales a cambio de la paciencia o el perdón parcial de Craso. Esta dinámica le permitió influir en decisiones políticas, acceder a información privilegiada y asegurar contratos ventajosos. Pero Craso también utilizaba la deuda de manera estratégica en sus propios negocios. No dudaba en endeudarse para financiar grandes adquisiciones o proyectos, siempre y cuando el potencial de retorno superara con creces el costo del préstamo.
Entendía que, al apalancar capital externo, podía expandir su imperio más rápidamente que si dependiera únicamente de sus propios recursos. Además, su reputación y vastos activos le permitían obtener préstamos en condiciones favorables, algo que utilizaba a su ventaja. Sabía gestionar el riesgo y mantener un equilibrio entre deuda y patrimonio, asegurando que sus inversiones fueran sostenibles a largo plazo. Lección moderna: usar la deuda a favor propio. La relación de Craso con la deuda ofrece una lección valiosa sobre cómo utilizar el apalancamiento financiero de manera inteligente. En el mundo contemporáneo, la deuda puede ser una herramienta poderosa para financiar proyectos, expandir negocios o invertir en oportunidades de alto retorno. Sin embargo, es esencial gestionarla con prudencia, asegurando que las obligaciones adquiridas estén respaldadas por flujos de ingresos sólidos y un plan claro de reembolso. La deuda inteligente implica endeudarse para activos que generarán más valor del que costará el préstamo, convirtiéndola en un catalizador para el crecimiento en lugar de una carga. Capítulo 6. Diversificación de ingresos. Marco Licinio Craso entendió desde temprano que depender de una sola fuente de ingresos era arriesgado, especialmente en una sociedad tan volátil como la romana. Por ello, diversificó su riqueza invirtiendo en múltiples sectores y negocios, creando un imperio económico que abarcaba desde bienes raíces hasta minería y comercio. Además de sus vastas propiedades inmobiliarias en Roma, Craso invirtió en minas de plata en Hispania. Estas minas eran una fuente constante y rentable de metales preciosos que no solo aumentaban su fortuna, sino que también le proporcionaban liquidez para otras inversiones. La plata era esencial en la economía romana y controlar su suministro le daba una ventaja estratégica. Craso también poseía empresas constructoras que se beneficiaban de la constante necesidad de reconstrucción en Roma. Con sus propios equipos de trabajadores y acceso a materiales de construcción, podía abordar proyectos de gran escala, desde edificios públicos hasta residencias privadas. Este control sobre la cadena de suministro y producción le permitía maximizar ganancias y reducir costos. Asimismo, invirtió en negocios comerciales, financiando expediciones y comerciando con provincias lejanas. Este comercio le abrió las puertas a mercados internacionales y le permitió diversificar aún más sus activos. Lección moderna: no depender de una única fuente de ingresos. La estrategia de diversificación de Craso es una lección atemporal sobre la importancia de distribuir inversiones y fuentes de ingresos. En el mundo actual, donde los mercados pueden ser impredecibles y las industrias pueden cambiar rápidamente debido a la tecnología y otros factores, depender de una sola fuente de ingresos es arriesgado. Diversificar no solo protege contra pérdidas en un sector específico, sino que también ofrece múltiples oportunidades de crecimiento. Ya sea invirtiendo en diferentes clases de activos, mercados o emprendimientos, la diversificación es clave para construir una base financiera sólida y resiliente. Capítulo 7. Craso y su ambición militar. A pesar de su éxito financiero y político, Marco Licinio Craso anhelaba algo que aún no había logrado: la gloria militar. En Roma, las hazañas en el campo de batalla eran consideradas el pináculo del honor y una vía para inmortalizar el propio legado. Craso, buscando equipararse a figuras como César y Pompeyo, decidió embarcarse en una campaña militar contra el Imperio Parto. En el año 53 a.C., Craso lideró una fuerza considerable hacia el este, convencido de que una victoria fácil aumentaría su prestigio. Sin embargo, subestimó gravemente al enemigo y sobreestimó las capacidades de su ejército. En la batalla de Carras, las fuerzas partas, utilizando tácticas superiores y una caballería ágil, infligieron una aplastante derrota a los romanos. Craso perdió no solo a miles de hombres, sino también su propia vida en el proceso. Este desenlace trágico
no solo puso fin a su ambición personal, sino que también desestabilizó el delicado equilibrio político en Roma. Su muerte eliminó una pieza clave del triunvirato, lo que eventualmente condujo a conflictos entre César y Pompeyo y finalmente a una nueva guerra civil. Lección moderna: los riesgos de la codicia y la sobreextensión. La caída de Craso es un recordatorio poderoso de los peligros de la codicia desmedida y la falta de precaución. En su afán por alcanzar la gloria militar, ignoró consejos prudentes y subestimó los riesgos, lo que llevó a su perdición. En el ámbito empresarial y financiero actual, la sobreextensión puede manifestarse al asumir deudas insostenibles, invertir en proyectos sin un análisis adecuado o perseguir objetivos impulsados por el ego en lugar de la lógica. Es esencial equilibrar la ambición con la precaución, evaluar riesgos de manera realista y no dejarse llevar por deseos insaciables que pueden poner en peligro todo lo logrado. Capítulo 8. Lecciones de Craso. Aplicables en la vida moderna. La vida de Marco Licinio Craso, con sus éxitos y fracasos, ofrece una rica fuente de enseñanzas para el mundo contemporáneo. A través de sus estrategias y decisiones, podemos extraer principios que, adaptados a nuestro contexto, pueden guiarnos hacia el éxito y la realización personal. Aprovechar las crisis económicas como oportunidades de inversión. Craso demostró que las épocas de crisis pueden ser momentos ideales para invertir y crecer. Cuando otros se retraen por miedo, aquellos que identifican oportunidades y actúan con determinación pueden obtener beneficios significativos. La importancia de la diversificación financiera. Al no depender de una sola fuente de ingresos, Craso protegió su fortuna contra las fluctuaciones del mercado. En el mundo actual, diversificar inversiones en diferentes sectores y activos es clave para construir una base financiera sólida y resistente a crisis. Invertir en relaciones para un crecimiento sostenible. Las alianzas y conexiones de Craso fueron fundamentales para su éxito. Cultivar relaciones estratégicas puede abrir puertas, ofrecer apoyo en momentos críticos y potenciar el crecimiento personal y profesional. La deuda inteligente como herramienta de éxito. Utilizar la deuda de manera estratégica puede impulsar el crecimiento y las oportunidades. Sin embargo, es esencial manejarla con prudencia, asegurando que se utilice para inversiones que generen retornos superiores al costo del endeudamiento. Detectar oportunidades en necesidades no atendidas. Al identificar y cubrir brechas en el mercado, como hizo Craso con sus servicios de bomberos, es posible crear negocios exitosos y aportar valor a la sociedad. La innovación y la capacidad de ver lo que otros pasan por alto son habilidades invaluables. Capítulo 9. Reflexión final. La relevancia de Marco Licinio Craso. Hoy, aunque vivió hace más de 2000 años, las estrategias y experiencias de Marco Licinio Craso siguen siendo sorprendentemente relevantes en el mundo moderno. Al comparar su vida con la de millonarios contemporáneos como Warren Buffett, Elon Musk o Jeff Bezos, encontramos paralelismos en la visión, la audacia y la capacidad para capitalizar oportunidades. Craso entendió el poder de invertir en tiempos de incertidumbre, diversificar activos, construir relaciones estratégicas y utilizar herramientas financieras para expandir su imperio. Estos mismos principios son aplicados hoy por líderes empresariales que revolucionan industrias y cambian la forma en que vivimos. Sin embargo, su caída también sirve como advertencia sobre los peligros de la codicia y la sobreextensión. La ambición desmedida sin una evaluación realista de los riesgos puede llevar al fracaso, sin importar cuán alto se haya llegado. Conclusión inspiradora. Convertir los desafíos en caminos hacia la riqueza. La vida de Craso nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre hay oportunidades para aquellos que están dispuestos a buscarlas y trabajar por ellas. Los desafíos, ya sean personales, económicos o sociales, pueden convertirse en trampolines hacia el éxito
si se abordan con inteligencia, valentía y perseverancia. En un mundo en constante cambio, donde las crisis pueden surgir inesperadamente, adoptar las lecciones de Craso puede ayudarnos a navegar por la incertidumbre y construir nuestro propio imperio, sea cual sea nuestra definición de riqueza y éxito.